Casa de Fe. La enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre proceso de restauración. Lo iba a decir en portugués, pero lo dije en español. Son bromas. Proceso de restauración. Y yo quisiera que nosotros pudiéramos darnos cuenta que la palabra proceso nos habla de una serie de acontecimientos o sucesos, pero que están vinculados. Es decir, esta palabra es súper importante porque en ocasiones nosotros asociamos el proceso en Cristo, en el reino, solamente como un evento aislado, y eso en realidad no es cierto. Y eso nos puede llevar a muchas veces a errar, a equivocarnos y a tomar decisiones erradas. Entonces es importante que cuando nosotros estamos hablando de un proceso de restauración, estamos hablando de una serie de acontecimientos o sucesos vinculados que tienen un fin específico, para no un final, sino un fin específico, y este fin específico es la restauración. Es decir, para nosotros experimentar la vida restaurada del reino en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, necesariamente tenemos que experimentar esa serie de acontecimientos o sucesos vinculados que tienen como fin la restauración. En otras palabras, yo no puedo esperar ser restaurado con algo que pasó alejado del proceso. Es decir, si ese algo acontece, si ese algo sucede, seguramente es porque es parte de un suceso o de un acontecimiento que a la final participa de todo un proceso. Y por otra parte, tenemos la palabra restauración. Esta es una palabra que de pronto muchos pueden conocer bastante bien. Y la palabra restauración significa restituir a la condición original y superior de su diseño algo. En este caso estamos hablando de personas, entonces es alguien. Y es un diseño superior porque todo lo que es extraído de su diseño automáticamente cae en una función menor. Es decir, el proceso, la serie de sucesos, acontecimientos vinculados tienen como fin específico la restauración. Y la restauración es la restitución de una cosa o de una persona a la condición original y superior que esta cosa o esta persona tiene en su diseño. Y yo escribí aquí, o ser establecido en el diseño original y real. Es decir, cuando estamos hablando de restauración, también estamos hablando de un establecimiento. Por eso es que nosotros no podemos tomar de forma alejada la palabra restauración de todo un proceso que tiene como fin el establecimiento de un diseño. Y se da el establecimiento original y real de ese diseño porque hay un fin o propósito. Y en este caso, nosotros entramos a todo un proceso de sucesos vinculados para poder ser restituidos a la condición original y superior, para ser establecidos para un propósito. En otras palabras, nosotros no somos restaurados para solo ser restaurados, sino para ser vinculados en un proceso de sucesos que nos establecen en función de un propósito. Y es aquí donde tenemos que darnos cuenta que la restauración en sí misma empieza entonces a modificar ciertos patrones de ideas, de conductas y de opiniones que podemos tener. Y es que el proceso de restauración tiene ese fin, llevarnos también
a ese cambio de pensamiento que nos lleva solo a la demanda o a la exigencia y nos establece también para el ofrecimiento. Porque parte del diseño en Dios, y lo encontramos como rasgo del carácter del Padre, y lo podemos ver en Efesios 2:5, donde el Padre ofrece al Hijo como una ofrenda. Es decir, es una acción propia que el Padre tiene, que es parte de sus rasgos de carácter, hacer. Y como nosotros fuimos creados a la imagen en Cristo de ese diseño original, parte importante también de este proceso de sucesos vinculados que nos llevan al establecimiento es la reforma de esta idea, que nos lleva no solamente a exigir, sino también en algún momento empezar a ofrecer. Y es que en el proceso de restauración, desde el primer momento nosotros nos vamos a topar con que es necesario ofrecer. Pero ¿qué ofrecemos nosotros? Es decir, yo por eso siempre pongo el ejemplo de Esdras 7:10, donde dice la escritura que Esdras preparó su corazón porque él sabía que iba a ingerir la palabra, pero la iba a ingerir, a tomar, porque posteriormente también la iba a enseñar. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, parte del ofrecimiento que nosotros le damos a este proceso de restauración, que nos va a llevar en un proceso de sucesos vinculados, es que nuestro corazón esté listo y esté dispuesto, esté disponible, pero también esté comprometido. ¿Y por qué tiene que estar listo? Porque inevitablemente nos vamos a topar con acontecimientos o sucesos que inevitablemente pueden confrontar alguna de aquellas áreas en nuestros corazones o en nuestros pensamientos, en donde requieren estar listos para responder de la correcta manera para poder avanzar. Yo les decía hace unas semanas que en ocasiones nosotros escuchamos no para entender o aprender, sino para responder, ¿verdad? Y a veces nuestra actitud es defensiva y no una actitud de aprendizaje. Y en el proceso de restauración inevitablemente vamos a requerir no de una actitud defensiva, sino de una actitud dispuesta al aprendizaje, al incremento y a la vida, para ser restituidos al diseño original de Dios. Quiere decir, en otras palabras, que el proceso de restauración a nosotros nos habilita para un propósito, ¿verdad? Y al ser habilitados, inevitablemente empezamos en un desarrollo también de la competencia del Espíritu Divino siendo transformado en nuestras vidas. Vamos a leer lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y quisiera que lo pudiéramos ver en esta versión. Y dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Tenés la otra versión? Y dice esta versión: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta versión es un poco más específica y dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Es decir, esta palabra virtud nos está hablando a nosotros que es un rasgo característico de Dios, el que a través de su Espíritu estamos recibiendo. Y ese rasgo característico que de parte de Dios estamos recibiendo como una virtud es precisamente el poder. Por eso parte del proceso de restauración tiene que ver con el poder que es depositado en nuestros corazones y también en nuestros pensamientos. Pero aquí también pasa algo muy importante, y es que dice la palabra recibimiento. Pues la palabra recibir en otro contexto es un verbo, pero en este contexto del que estamos hablando significa echar mano de algo que se adquiere. Es decir,
Las escrituras nos están diciendo que estamos recibiendo el poder, la virtud, un rasgo o un atributo de Dios para poder tener la oportunidad de echar mano de ese algo que en su momento vamos a requerir y necesitar dentro del proceso de restauración. Y ya lo vamos a ir entendiendo un poco más. En otras palabras, cuando la escritura nos está hablando de que recibimos también el poder, nos está hablando de que recibimos un rasgo del carácter de Dios. Y parte de ese rasgo de carácter de Dios es que estamos recibiendo fortaleza de parte de Dios, estamos recibiendo destreza de parte de Dios y estamos recibiendo capacidad para poderlo hacer. Por eso es que el proceso de restauración en la vida del reino es posible. Yo quisiera que dijeras conmigo, es posible y es real. Es posible y es real. Es decir, recibimos un atributo, una virtud para poder echar mano de ese rasgo característico de Dios, para poder avanzar en fortaleza, para poder avanzar en capacidad y para poder echar de la mano de esa destreza, para poder seguir avanzando. Y la palabra poder nos habla a nosotros de fuerza, de un poder físico, de una habilidad, de una eficacia, nos habla de una energía, nos habla de hechos poderosos, nos hablan de hechos que muestran obras maravillosas y también nos habla de un poder físico. Es decir, que el recibimiento de ese poder a través del Espíritu Santo es para darnos el poder, la fuerza, la capacidad, la energía, la vida para poder avanzar. Por eso es que hay un recibimiento de poder para tener obras maravillosas, pero generalmente asociamos las obras maravillosas como los acontecimientos que vivió Moisés o Noé, o incluso David, que son maravillosos y que verdaderamente son poderosos, pero que si nosotros analizamos detenidamente, vamos a darnos cuenta que no hubo otro que repitiera un arca, que no hubo otro que liberara como Moisés a través de plagas a un pueblo. ¿Por qué? Porque eran acontecimientos específicos para sucesos específicos a través de personas específicas. Pero lo que sí tenemos hoy es que requerimos y necesitamos recibir el poder para poder echar mano de ese atributo divino, de ese rasgo del carácter en medio de una cultura, de un sistema que requiere una generación llena de luz, llena de Cristo y llena de entendimiento. Hoy quizá nosotros no nos vamos a ir a parar al puerto San José a abrirlo para que pasemos, o a Monterrico. Es decir, nuestra función no es esa. O decir, voy a ir a traer al pueblo de Sololá y lo voy a venir, ¿verdad? No es esa. Nuestra posición el día de hoy es una posición distinta, donde su reto, veámoslo así, es vencer una serie de criterios que vulneran constantemente la idea original del diseño divino, donde por alguna razón en nuestro código cultural de honor no existen las palabras de agradecimiento, humildad, por ejemplo, o de honor, donde es más fácil quitar que dar, mentir que decir la verdad. ¿Sí me estoy explicando? Y por eso es que se hace importante tanto para aquella generación como para esta generación el recibimiento de ese atributo divino en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, que nos habilitan,
que nos da la fortaleza, que nos da la fuerza física para poder avanzar en el proceso restaurador de la vida del reino. Por eso es que el Señor está levantando una generación llena de luz, llena de su espíritu. Y llena de luz, llena de vida. Podemos ver nosotros en ese versículo, volverlo a poner por favor. Ahí está la palabra sobre vosotros. Es decir, recibimos ese atributo de Dios para darnos ese rasgo característico de fortaleza divina, para que entonces nosotros también podamos darnos cuenta que ese poder que recibimos y que adquirimos dentro de nuestro corazón y dentro de nuestros pensamientos también está sobre nuestras vidas. ¿Y por qué está sobre nuestras vidas? Porque a través de esto, lo que nosotros estamos viendo en las Escrituras es que hay un poder de Dios capaz de influenciar. Es decir, por eso es que está esta preposición sobre ahí, para hacernos saber a nosotros que el poder de Dios no solamente es una virtud adquirida, sino también es una influencia recibida. Por eso es que el proceso de restauración inevitablemente requiere y necesita que nuestro corazón sea lleno de vida, nuestros pensamientos llenos de luz, pero que inevitablemente requerimos y necesitamos que también el poder influenciador de su espíritu esté sobre nosotros. Por eso es que en Él estamos, pero también con Él estamos. Y esto es en lo personal a mí me parece una maravilla. Y vemos otra palabra clave que hace unas semanas vimos, que es la palabra testigo. Luego de que vamos entendiendo un poco lo que vimos antes de esta palabra, tenemos que entender que la palabra testigo o testigo es una persona que puede dar fe, que vio, vivió y experimentó un acontecimiento. Es decir, yo no puedo decir que fui testigo de un accidente si no estuve presente. ¿Sí me explico? Yo no puedo decir que yo vi algo si ni siquiera estuve. Entonces aquí estamos dándonos cuenta de algo maravilloso, que la Escritura está diciendo que son testigos aquellos que reciben el poder, la virtud de Dios, pero también aquellos que están bajo la influencia de Dios. Y esos que están y que han recibido el poder, pero que también están bajo la influencia de Dios, son los que el Señor constituye entonces como sus testigos. Porque son las personas que pueden dar fe de que han visto y que han experimentado un acontecimiento en su vida. En otras palabras, han estado presentes y les consta. Es decir, que para ser un testigo legal y real es necesario que se experimente en nuestros corazones el acontecimiento de haber adquirido la presencia de Dios, pero también estar bajo la influencia de Dios. Por eso es que la figura de testigo es una figura legal. Hasta el día de hoy nosotros lo podemos ver, donde nosotros vemos que utilizan los testigos en un juicio, en un juzgado. Y aquí traigo mis testigos, ¿verdad? ¿Y qué suceden? En muchos países les ponen la mano sobre la Biblia y les dicen: jura decir la verdad más que toda la ¿verdad? Y si no lo hace, usted caerá en un delito, ¿verdad?
porque es mentira lo que usted está diciendo. En otras palabras, la palabra testigo tiene una connotación legal importante. Por eso es que es utilizada aquí. Tú recibes el poder, la virtud del Espíritu Santo, eres lleno de su fortaleza, de ese rasgo de carácter, y empiezas a estar bajo la influencia de Dios. Y entonces es visible de que tú eres un testigo de ese acontecimiento, de esa vida, de ese proceso. Y entonces dice, y estos serán los testigos, que en otras palabras darán testimonio hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque han experimentado o han empezado a experimentar, esa es la palabra correcta, el poder de la vida en el Espíritu de Cristo. Y este ha sido, tal vez no utilizando esta palabra como tal, pero este era el cuestionamiento que en algún momento le hicieron a Jesús. Y era, y mire, ¿cómo los vamos a reconocer? ¿Para quiénes son esos testigos? ¿Quiénes son estos de los que tú estás hablando? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y en otras palabras, la palabra con la que contesta Jesús es por el fruto que expresan en su vida y con su vida. Podrás ver quiénes son esos testigos. Podrás ver quiénes son esos discípulos. Es decir, por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta que el proceso de restauración es un proceso de acontecimientos vinculados. Aquí nosotros vimos que los que lo reciben están bajo el poder, los que están bajo el poder están bajo la influencia, los que están bajo la influencia son testigos, y estos testigos son los que testifican de Cristo hasta el fin del mundo. ¿Verdad? En ocasiones, y yo se los decía, sucede y pasa que creemos que entre más grueso sea nuestro testimonio, más gloria es para Dios. Y por supuesto, la gloria siempre es de Dios. Y qué maravilloso saber que Dios ha podido restaurarnos de ser de alguna manera lo que fuimos. Por supuesto que eso es maravilloso. Pero se ha tomado de manera tan errada que pareciera que doy más gloria entre peor hago. Cuando hay más gloria en la medida en la que mi testimonio sea Él y ya no sea yo. Dirían ahí, es decir, es algo bastante poderoso y maravilloso el poder decir, sí, en mi vida de pronto pasada fui esto, pero puedo testificar de manera más poderosa y maravillosa lo que en Cristo yo hoy soy, y que mis dichos sean acompañados de mis hechos. Yo creo que el Señor está levantando una generación llena de luz, llena de vida, llena de entendimiento, llena de Cristo, que está experimentando de manera poderosa y maravillosa todo este proceso restaurador de Dios. Por eso es que lo importante no es de dónde tú vienes, sino lo que el Señor hoy a través de su Espíritu empieza a hacer contigo. No es un tema del pasado, sino es un tema del presente. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que el testimonio vivo de Cristo hasta el día de hoy es eso, una verdad presente. ¿Y por qué es una verdad presente? Porque es algo que sigue pasando, es algo que sigue sucediendo, es algo que se sigue testificando, es algo que sigue restaurando, es algo que sigue aconteciendo.
Bueno, ¿y qué pasa entonces? No, pero es que esto tenía mis dudas si decirlo, pero lo voy a decir. ¿Y qué pasa entonces con aquellos testigos que en algún momento llegan a un jurado y se descubre que todo lo que no se dice es cierto? Son constituidos legalmente también como un falso testigo. Es decir, si esta figura por alguna razón la pusieron ahí a través de la inspiración del Espíritu como una figura legal, es porque es importante ser un testigo real de la gloria de Dios, vivo, una experiencia viva de lo que Dios está haciendo. Y con esto yo no estoy diciendo entonces yo ya tendría que ser el nuevo sol del universo. Y no, en realidad no es eso, porque todos nosotros vamos en un proceso de acontecimientos vinculados que nos transforman permanentemente, que nos modifica eternamente y que nos constituye en una gloria maravillosa y poderosa. Vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto quiero que lo entendamos desde lo que venimos leyendo o lo que venimos aprendiendo. Es decir, que el Señor a nosotros no nos hizo sus testigos, no nos hizo parte de una generación que ha recibido su poder, que ha recibido de su espíritu, que ha recibido la virtud del espíritu, para tener un espíritu que no pueda desarrollarse según el carácter de Dios. Por eso es que vemos estas características en donde la Escritura nos está diciendo que el Espíritu de Dios no se puede desarrollar de manera cobarde, o no se puede desarrollar sin poder, o no se puede desarrollar sin amor, y no se puede desarrollar sin dominio. Es decir, esto es algo verdaderamente relevante, porque cuando nosotros llegamos al reino, de pronto hemos intentado a través de solamente nuestras fuerzas intentar ser o hacer algo. Pero cuando nosotros llegamos al reino y empezamos a recibir el poder, empezamos a estar bajo la influencia del Espíritu, empezamos a ser fortalecidos, empezamos a ser llenos del Espíritu, ya no solamente requerimos de nuestra fuerza de voluntad, de nuestros deseos, sino que tenemos el poder suficiente para poder hacerlo, para podernos desarrollar y para poder avanzar. Por eso es que nosotros no estamos unidos a un proceso mágico, sino a un proceso de transformación de vida. Dice el libro de los Proverbios que el sabio aprende viendo y muchas veces el necio recibiendo, en otras palabras. Entonces, cuando nosotros empezamos a estar bajo la influencia del Espíritu, nuestro corazón empieza a ser llenado del poder de Dios, empezamos a ser fortalecidos y empieza a ser desarrollada esa virtud, esa habilidad y ese rasgo del carácter. También se empieza a despertar en nosotros la capacidad de crecer en ese nivel de sabiduría, en donde podemos evitar, a través de la observación por el mismo Espíritu, el padecer los acontecimientos de alguien a quien nosotros estamos viendo y de quien estamos aprendiendo. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta también que hay muchas cosas que nosotros vamos a poder evitar en nuestras vidas aprendiendo de alguien más, ¿verdad? En ocasiones nos va a tocar a nosotros, pero lo importante en esto es que como vivimos bajo la influencia del Espíritu, el aprendizaje es algo constante. Yo aprendí algo y se los quiero compartir. Alguien
alguien de quien he aprendido mucho decía esto. Y decía lo siguiente: yo nunca pierdo. Y eso me sonaba así como, nunca pierde, wow. Yo nunca pierdo, porque si en apariencia pierdo, yo aprendo. Y de verdad, eso lo he convertido en un tesoro para mi vida. No ver algo como una pérdida. Si en dado caso se pierde, apréndelo a ver como un aprendizaje. Y el día que lo ves como un aprendizaje, tú nunca perdiste, tú siempre aprendiste. Y en la vida en el Espíritu y en la vida en el reino, requerimos de una generación llena del Espíritu de Dios, pero también como resultado de eso, de una generación en victoria, vencedora, triunfante, gloriosa, avanzando de gloria en gloria. Ahora vamos a ver lo que dice Hechos 3:19. Miren lo que dice esto, y vamos a irnos dando cuenta también de lo importante de lo primero que vimos. Hechos 3:19 dice esto: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que hay dos palabras súper importantes. ¿Tenés la otra versión? Y esta versión dice: por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Hay dos palabras. Bueno, en sí el versículo es muy poderoso, pero voy a hacer referencia a dos palabras importantes. Una habla de convertirnos y la otra de arrepentirnos. Y cuando nosotros vemos en esta versión la palabra convertirse, significa volverse completamente a Dios. En otras palabras, lo que en el libro de los Hechos nosotros estamos viendo es que dice: vuelve completamente tu vida a Dios. Y a ese volverse a Dios es lo que se le llama conversión a Dios. Es decir, tú te vuelves a Dios, y como te vuelves a Dios, te vuelves a su reino y te vuelves a su propósito. Te vuelves a sus deseos y te vuelves a sus intereses. Por eso es que posteriormente a eso está acompañado de otra palabra, que es arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento, muchos de nosotros sabemos que viene del griego metanoia, que significa cambio de pensamiento, pero también significa cambio de opinión. Es decir, yo no puedo tener un cambio de pensamiento si mantengo la misma opinión. ¿Sí me explico? Ya me arrepentí, pero mira, sigo pensando lo mismo. Esa es una gran mentira que no la hemos creído. Cuando nos la dicen, bueno, sí. Pero si te lo pones a analizar, en realidad no tiene sentido. Estoy arrepentido, pero pienso igual. Bueno, opino igual, vaya. Y en realidad no. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento en la manera de pensar, un cambio de opinión, pero también significa un cambio del hombre interior. Y también significa un cambio de propósito. Wow, o sea, esto es poderosísimo, porque en el libro de los Hechos estamos viendo que dice lo siguiente: vuélvete completamente a Dios, a su reino, a su propósito y a sus intereses, y arrepiéntete, cambia tu pensamiento, cambia tu opinión, cambia de hombre interior, y entonces también cambiarás de propósito. En otras palabras, por eso es importante lo que leíamos en un principio en el libro de los Hechos, donde dice que recibiremos el poder o la virtud del Espíritu
Porque la virtud del Espíritu siembra en nosotros el carácter divino de Dios, pero siembra el carácter divino de Dios porque siembra la vida de Cristo en nosotros. Por eso el arrepentimiento no solamente es un suceso de fuerza de voluntad, sino el resultado de que en mi vida ha empezado a surgir un nuevo hombre interior, un nuevo espíritu regenerado y un nuevo espíritu renovado que me lleva paulatina y progresivamente al cambio de pensamiento, pero también al cambio de opinión. Y por lo tanto me lleva al cambio de propósito en mi vida. Ahora abrazo y entiendo el propósito de Dios y lo hago parte de mi existencia, de mi vida, de mi entendimiento, de mis decisiones y de mi desarrollo de carácter. Para que sean limpiados, dice el versículo, sus pecados. Y esa palabra, limpiar pecados, habla de revocar pecados. Es decir, la palabra ahí, esta limpiar, es revocar el pecado. Y la revocación es una acción que solamente puede realizar alguien en autoridad, como un juez o como un rey. Es decir, que el proceso de restauración en nuestras vidas trae como resultado no solamente el recibimiento de la virtud, el crecimiento en el carácter, la vida influenciada para desarrollar el poder, sino ahora me vuelve completamente a Dios, me cambia de pensamiento, empiezo a ser transformado y cambiada mi opinión, empieza a ser sembrado el hombre y desarrollado el hombre interior, que es a través del Espíritu de Cristo, y eso mismo permite entonces que ahora sean revocados por una autoridad superior mis pecados. Una acción que solamente puede realizar alguien con el suficiente poder y autoridad como para poderlo hacer. Por eso es que cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, se hace inevitable que empecemos a experimentar en libertad, porque el que tiene el poder como el de un juez o como el de un rey me libertó porque revocó mi condena. Por eso es que el proceso de restauración no solamente es un acontecimiento, un suceso que pasó por ahí, sino una serie de acontecimientos y sucesos vinculados que tienen como fin específico restituir el diseño original y superior para posicionar esa vida para funcionar o en función del propósito de esa autoridad que tiene la potestad, tiene la autoridad, tiene el poder de darme de su espíritu, de su virtud, para empezar a experimentar entonces la transformación de mis pensamientos, de mis opiniones, y empezar a abrazar un propósito mayor, que es uno de los fines principales del proceso restaurador y sanador de Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Pero aquí también pasa algo verdaderamente maravilloso. Vamos a ver lo que dice, y vamos después a regresar a este mismo versículo, Colosenses 3:10. Dice Colosenses 3:10: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Algo que se olvidé decirles es que pecado, como uno de sus sinónimos, también se tiene la palabra fracaso. Es decir, estar en pecado. Estás en pecado, lo que te están diciendo de alguna manera, si lo vemos con luces, estás en fracaso. Exactamente así. Por eso es que cuando nosotros leímos a principio de año y el libro de Isaías decía que venía por los abatidos, los derrotados, por los fracasados, por los que estaban en pecado. ¿Sí me explico? Y por esa misma razón dice aquí, y revestidos del nuevo. Y solo dice del nuevo, porque ¿quién es el nuevo? La experiencia viva de Cristo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y por ende ahora en nuestras acciones. Yo no sé cuántos se alegran por esto, pero esto es maravilloso y poderoso. Y esta palabra revestido o vestido significa esto: acción de hundirse en la ropa o la prenda. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo aquí estaba diciendo es: húndete en el nuevo. Sumérgete por completo del nuevo, el cual, el nuevo, es conforme a la imagen del que lo creó, o sea, Dios, y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conocimiento no lo debemos de entender como la información, sino como la experiencia que tiene un testigo ocular sobre un acontecimiento real y vivido. Es decir, esto verdaderamente es poderosísimo, es maravilloso, porque no podemos llegar a estar hundidos en la nueva prenda, en el nuevo, sin haber primero recibido la virtud del Espíritu en nuestros corazones, que nos lleva en un proceso vinculado de renovar mis pensamientos, mis opiniones, el hombre interior, que es el nuevo, y a cambiar entonces de propósito en esta vida. Por eso es que yo te decía, tú no estás limitado ni restringido por lo que fue. Por eso el testimonio más grande no es el pasado, es el presente. Y en la transformación de ese presente, que es el nuevo, es el mayor testimonio que verdaderamente, valga la redundancia, testifica hasta los confines de esta tierra. Y entonces podemos ahí regresar al versículo anterior, donde dice que el Señor revoca los pecados, nuestros fracasos, para entonces tener, dice aquí, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque quien que ha empezado a experimentar esa vida en su corazón y en su pensamiento a través de la vida del Espíritu y del hombre interior y del cambio de opinión y de la revocación que realizó una autoridad superior, no puede empezar a decir: soy libre, tengo descanso, tengo reposo. Y estos tiempos de reposo o de refrigerio también hablan de que es el resultado de que Dios fue instaurado en nuestros corazones como el Señor. Es decir, cuando la Escritura habla del reposo de Dios, está hablando de su gobierno. En otras palabras, vemos claramente aquí que dice
En todo este proceso vinculado que hemos visto desde que inició la enseñanza, que llega este momento en el proceso de restauración, donde nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras vidas empiezan a experimentar tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque el Señor se instauró como el Señor sobre todas las cosas en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. ¿Y quién no va a disfrutar de ese señorío y va a tener refrigerio en esa presencia gobernante de nuestros corazones y de nuestros pensamientos? Vamos a leer lo que dice Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es que Nicodemo no lograba entender esta conversación con Jesús. Él lo interpretó todo desde su carne. Pero Jesús estaba hablando todo desde el Espíritu. Por eso dice aquí: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para que el proceso de restauración sea real y poderoso en nuestras vidas, este no debe surgir. Y quizás esto pueda ir en contra de muchas de las ideas que a lo largo del tiempo hemos recibido, pero no debe surgir del alma. Debe surgir del espíritu hacia el alma, que es diferente. Del espíritu hacia el cuerpo. La Biblia en algunos contextos, o en su mayoría, asocia el alma con carne. Por eso es que en esta parte de la escritura dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que tú no te sorprendas que tú requieras y necesites ser edificado, pero no en la vida de la carne, sino en la vida del Espíritu, porque eres un nacido del Espíritu, fortalecido en el Espíritu. Y por eso es que nosotros podemos ver en 1 Corintios 15:45 esta figura de lo que les hablo. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Primer Adán, la figura del alma; el segundo Adán, Cristo, figura del espíritu. En otras palabras, para nosotros experimentar el proceso sanador de Dios en nuestro corazón, experimentar la restitución del diseño, debemos experimentarla desde la fuente que lo produce. Y la fuente que lo produce se instaura en nuestro espíritu para darle vida entonces a nuestras almas, para darle vida entonces a nuestros cuerpos, para darle vida entonces a nuestras opiniones, para darle vida entonces a nuestros pensamientos, para a través del hombre interior darle vida a un propósito. Por eso es que cuando cambian la opinión a través del proceso del arrepentimiento que surge del Espíritu, en la opinión se hace muy visible cómo fue modificada tu opinión a asuntos celestiales, asuntos divinos, asuntos del Rey, asuntos del reino, los asuntos de Cristo. Yo estoy creyendo y orando de verdad para que a través de su Espíritu nuestros corazones y nuestros pensamientos sean llenos de luz.
para que entonces, a través también de esa influencia restauradora, podamos empezar a tener una opinión basada en asuntos divinos. Primera de Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Es decir, como resultado de todo este proceso que se va dando, que no surge de repente todo, somos establecidos como un templo vivo lleno del Espíritu de Dios. Un templo vivo que requiere la administración de la nueva vida, del nuevo hombre interior, que requiere y necesita decisiones acompañadas de acciones llenas de sabiduría, de consejo, de entendimiento, de instrucción y de vida. En ocasiones nosotros queremos que el Señor nos hable, pero estamos cerrados a la opción de que lo haga a través de uno de sus templos. Señor, decime que... Y el templo te lo dice. Así no, Señor. Audible que... Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que cuando el Espíritu se instaura en ti, el mismo Espíritu te testifica de lo que recibes. Y es ahí donde tú tienes que estar listo, porque seguimos todavía en el desarrollo de una vida espiritual, pero estando todavía en un cuerpo lleno de vicios, llenos de engaño. Y es donde el ejercicio y el incremento de la vida espiritual nos permite ver, entender y conocer lo que es verdad. Por eso dice la Escritura que quien es de Dios reconoce la verdad. El propósito nunca erra, el propósito no se equivoca. Por eso nos ubica con personas, territorios, lugares. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Parte de la administración de esta vida espiritual también tiene que ver increíblemente con la forma en la que nosotros nos alimentamos. En la cruz recibimos el derecho a la salud. La sanidad es un beneficio. Que apelamos más al beneficio que al derecho, porque acudimos al beneficio como resultado de no haber administrado correctamente el derecho. El proceso restaurador de Dios es total y es real, y por eso terminamos viendo nosotros en Mateo 28:19 el momento en el que Jesús da la última instrucción, y es donde Él dice que hagamos discípulos y que les enseñemos a guardar lo que de parte de Él nos mandó a decir. Y bautícenlos, dice, en la vida del Espíritu de parte de Dios, en nombre de parte de Dios. Y aquí entonces nosotros vemos que a través de todo un proceso que está vinculado, en donde también somos formados y transformados, empezamos aquellos que hemos sido formados a formar a otros, porque eso es parte de lo que alimenta el propósito. Por eso una de las primeras cosas que el Señor hace en todo este proceso de restauración es cambiarnos esa idea de que no tengo nada o no voy a ofrecer nada, de exigencia a ofrecimiento. Y por eso es que el Señor nos prepara, nos da personas, nos da lugares para ser formados en su propósito, para contribuir en su propósito
Y de verdad que yo le doy gracias a Dios por nuestra amada casa ministerial, porque estoy seguro que es una casa que está vinculada al propósito y que contribuye dentro de su destino y su visión a esa razón más grande que Dios nos ha dado, que es su reino y su propósito. Yo estoy seguro que a través de esta palabra el Señor empieza a transformar tu corazón y tu pensamiento, que el poder del Espíritu empieza a hacerse visible y manifiesto en lo profundo de tus ideas, en lo profundo de tus opiniones y en el incremento de ese hombre interior. Que cada uno de nosotros redireccionamos como resultado de estar convertidos, damos la vuelta por completo a tu propósito. Lo abrazamos como parte de nuestra existencia, que entendemos entonces ahora para qué nacimos, para qué estamos en esta tierra. Por eso es que como parte de ese testimonio vivo es el desarrollo que el Señor nos da en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas: personal, familiar, profesional, ministerial, laboral. Como reyes, como sacerdotes constituidos para retribuirte a ti, Señor, y a tu propósito la gloria que hemos recibido, que te pertenece. Que nosotros somos como esos vasos de barro en donde tú has puesto ese depósito precioso de gloria, de poder, como ese oro fino que cada día es, Señor, magnificado, que cada día es incrementado, que cada día es aumentado. Yo oro y creo y profetizo también para que el entendimiento y los pensamientos de los que estamos en este lugar empiecen a ser sanados a través de la vida en el Espíritu, pero también direccionados a la vida en el propósito. Oro también por aquellas personas que de pronto puedan estar enfermas o convalecientes, que a través de esta vida espiritual también sus cuerpos empiezan un proceso de sanidad, de restauración, de vida. Yo podía en mi espíritu percibir algo muy fuerte en estos días y lo apunté, y era, el Señor me decía que traía como como afinaba una voz profética. Yo veo que muchas personas, muchos de los miembros de esta casa que fungen como profetas del Señor, va a afinar esa voz profética, va a afinar esos pensamientos, va a afinar ese pensamiento que será una herramienta útil para la colaboración del propósito, para la colaboración del reino, para la edificación de esta casa ministerial como una embajada de Dios en esta tierra. Oro y creo en el nombre de Cristo para que haya un resurgir poderoso y maravilloso en lo profundo de nuestros corazones, para que haya un resurgimiento espiritual lleno de luz, lleno de entendimiento y lleno de avance y de desarrollo. Que toda sabiduría, que toda experiencia viva, que todo conocimiento, toda prudencia y toda inteligencia aumenta en su desarrollo en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Amamos y bendecimos tu nombre, glorificamos el hecho de que en ti estamos, de que estamos arropados, que estamos vestidos de ti. Que tu presencia ha tomado nuestros corazones y nuestros pensamientos, y que esta gracia también alcanza a aquellos que nos están viendo probablemente por primera vez. Esta es una oportunidad y una convocatoria divina de parte de Dios para tu vida. Estoy seguro que Dios es quien te convoca, y es a través de esta gracia que tú eres alcanzado, amado, revestido y posicionado en un proceso restaurador y de sanidad
en tu vida. Casa de Fe.